Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Amén, amado. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Amén. ¿Lo tienen? Sí, amén. La palabra de Dios dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que bendice nuestras vidas, Señor, y creemos en ti que eres nuestro Dios eterno. Vamos a hacer uso de tu palabra, Señor, tu palabra que es la verdad, y tu palabra que no retorna a ti vacía, Señor, sino que llena de consolación a nuestras vidas. Padre Santo, pasa el carbón encendido por mis labios, Dios de la gloria, y dame sabiduría para hacer uso de ella. Habla a cada corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El primer día estuvimos hablando sobre viviendo bajo la constitución de un reino, y Dios hablaba a nuestros corazones de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos que entender en dónde estamos nosotros parados. Amén, amado. En esta tarde quiero hablarle bajo el tema conociendo los tiempos y las temporadas de Dios. Conociendo los tiempos y las temporadas de Dios. Porque son dos cosas que no son iguales. Son dos cosas que nosotros como creyentes tenemos que entenderlas y conocerlas claramente, de dónde nosotros estamos, en qué tiempo o en qué temporada estamos. Nosotros conocemos muy bien lo que hemos vivido en el campo. No sé cuántos aquí han vivido en el campo, en Salvador, en Honduras, en Puerto Rico, en México, en los diferentes países de donde somos. Hemos vivido yo no vengo de la ciudad, yo vengo del campo. Yo no sé cuántos vienen de la ciudad aquí. No, ¿cuántos vienen del campo? Amén. Amén. Pocos vienen de la ciudad, muchos venimos del campo. Entonces conocemos bien los tiempos y las temporadas. Pero en las cosas de Dios también hay tiempo. En el camino de Dios también hay tiempos y temporadas. La palabra de tiempo, hermano, nos lleva a nosotros a meditar en tantas cosas que suceden en nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer nosotros en el tiempo de Dios, y qué tenemos que hacer en la temporada de Dios. Las dos marcan un antes y un después en nuestras vidas. Las dos marcan grandes cosas que nos van a llevar a catapultar en decisiones grandes en Dios. Porque como creyentes, hermanos, nosotros no podemos ser creyentes limitadores de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que ser creyentes que fructifiquemos el reino de Dios en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios camina en lo sobrenatural. Amén, amado. Y nosotros caminamos en lo natural. Pero cuando nosotros conocemos quién es Dios quien nos introduce a caminar en lo sobrenatural. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Cuántos quisieran caminar en sobre lo natural? Porque lo natural ya lo conocemos. Amén, hermano. Lo natural ya lo conocemos. Lo natural es los días de años que nosotros vivimos. Sabemos que yo sé que para mayo 28 del próximo año voy a cumplir un año más de vida. Eso es lo natural. Pero en Dios tiene que ver que cuando yo cumpla un año más de vida, estoy caminando sobre lo natural, que es lo que la gente del mundo y la gente natural no entiende. Alabado sea Dios para siempre. Pero mire, escuche bien, la palabra nos indica aquí en este pasaje, cuando el escritor dice, todo tiene su tiempo y todo tiene ¿qué? Su hora. Cuando hablamos la palabra tiempo, estamos hablando del crono, todo lo que nosotros conocemos como cronómetro. El tiempo es lo que rige nuestras vidas. ¿A qué hora usted se levantó? A las 8, algunos a las 5, algunos depende. ¿Y qué es lo primero que usted hace cuando se levanta?
mirar el reloj. ¿Qué hora es? Entonces quiere decir que su vida está sujeta al crono. El pastor nos dijo, el culto empieza a las 12. Ya estábamos preparados para estar a las 12 aquí. ¿Verdad que sí? Apenas el culto termina, o a veces cuando el predicador se extiende mucho, ya usted dice, me tengo que ir porque tengo hambre. ¿Por qué? Este predicador se está cogiendo mucho tiempo. ¿Se da cuenta? Me levanté tarde o me levanté muy temprano. Tengo que estar a las 2 de la tarde en tal lugar. Tengo una reunión a las 12 del día. Tengo que almorzar primero porque mi tiempo de almorzar es a las 12. Todo nuestro diario vivir camina en el crono que Dios estableció. Aleluya. En el libro de Génesis dice que Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no había crono, ahí no había tiempo, ahí no había nada. Todo estaba al control de Dios. Alabado sea Dios. Y nosotros vinimos a la tierra y leemos ese libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos viendo cómo Dios va estableciendo. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había crono, estaba en el control de Dios. Y dice que el primer día hizo Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Al construir los cielos y la tierra, hermano, en las dos áreas más importantes de la tierra, entonces cuando crea el Dios los cielos, dice la Biblia que creó Dios los cielos primero y la tierra. Aleluya, porque ya en la mente de Dios estaba planificar su crono. Alabado sea Dios. Y Dios construye el cielo primero y luego la tierra, y después empieza a construir los animales, y todo lo que va construyendo va fundamentado en el crono de Dios. Y empieza el crono de Dios a establecerse cuando Dios dice que le dio a la luz, le dio días, y a la noche, ¿qué era? Era de noche, era la oscuridad. El crono de Dios va caminando hasta que viene nuestras vidas, que nosotros vinimos a nacer. Y cuando nosotros empezamos a nacer, que nacimos por primera vez, entramos en lo sobrenatural, en el crono de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Pero cuando entramos en el crono de Dios, entonces es Dios quien gobierna nuestra vida. Yo quisiera vivir hasta los 100 años. ¿Cuántos quisieran vivir hasta los 100 años? Yo quisiera vivir. Y cuando yo leo la Biblia de estos grandes hombres que vivieron 130 años. Amén, hermano. Si hay muchos de nosotros que con 20 años ya no tenemos dientes, imagínate con 100. ¿Verdad que sí? Sí. Si hay gente que a los 30 años ya tienen que hacerse una caja de dientes. Imagínense todos estos hombres de Dios que tenían 130 años, que murieron de 120 años. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Estaban en el crono de Dios. Amén, hermano. Porque cuando nosotros caminamos en el crono de Dios, es Dios quien gobierna nuestras vidas. Pero Dios ha bendecido nuestra vida y nos ha dejado que caminemos en la temporada de Él también. Entonces, cuando nosotros hablamos y la vida se experimenta en los niveles de tiempo y se vive en temporadas, hay gente que quieren caminar en el crono de Dios y se olvidan de la temporada de Dios. Escuche bien, cuando nosotros caminamos en el crono de Dios, es donde Dios modifica nuestro carácter. Es donde Dios prepara nuestra mente. Es donde Dios nos da carácter. Amén, hermano. Hay gente que saben lo que es tener carácter. Carácter no es agarrar un puñal y amenazar a otra persona y decirle que le entregue todo si no le quita la vida. Eso no es carácter, eso se llama cobardía. Amén, hermano. ¿Por qué le digo que es cobardía? Cuando usted ve a un ladrón casi robando de día o donde hay mucha gente, no hay. Él roba de noche y a una persona sola. ¿Se da cuenta? Entonces eso no es de valiente. En Dios hay algo que se llama carácter de Dios. Es cuando tú estás en el crono de Dios, Dios te perfecciona tu carácter para que cuando entres a la temporada de Dios
pueda cosechar bien lo que Él te ha entregado. Hay veces en nuestras vidas han sucedido casos y sucesos que nosotros no los entendemos y decimos, ¿por qué tengo que pasar en esta situación si yo soy cristiano? Amén, hermano. ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado necesidad? Y somos cristianos. ¿Sí o no? Yo les he pasado. Hay gente que no le gusta pasar necesidad. Pero en la necesidad es que Dios te moldea tu carácter a confiar en Él. Amén, hermano. Porque si yo tengo la refrigeradora llena de queso y de jamón y de todo, jamás voy a activar en mí el proceso de confiar en Dios. Amén, hermano. Porque mi Dios es mi refrigerador. Amén, hermano. Cuando lo abro y se salen los salchichones y se salen los huevos y se salen los galones de leche, así cualquiera vive. Pero cuando llegas y abres el refrigerador y hay nada más un galón de agua que se mueve y te saluda, ¿y qué es lo primero que tú dices? Y yo que soy cristiano, ¿por qué estoy pasando en esto? Y el pecador tiene en abundancia y yo estoy pasando esta necesidad. Es porque Dios, entraste en el crono de Dios y Dios está moldeando tu carácter y tu mentalidad para que sepas que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Antes no le pertenecía a Dios, ahora le pertenece a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Porque hay una parte en tu vida que necesita conocer quién es Dios. ¿Y cómo ustedes van a conocer quién es Dios? Ninguno de los que estamos aquí conoceremos quién es Dios si no entramos en el crono de Dios. Amén, hermano. Porque es muy fácil. ¿Cuántos están sanos aquí? ¿Están sanos de verdad? Es muy fácil decirle a un enfermo, cree en Dios cuando tú estás sano. Déjame hablarle a algunos aquí. Es fácil decirle a alguien, cree en Dios cuando tú estás sano. Amén. Pero es más poderoso y más fuerte decirle a alguien, cree en Dios porque Dios hizo lo mismo conmigo. Es diferente. Amén, hermano. Es diferente. Hermano, yo he vivido mucha vida de misionero y yo no tengo problema en comer. A veces mi esposa me dice, ¿qué quieres comer? Le digo, lo que tú me des está bien. Pero es que escoge algo tú. Yo no sé escoger qué comer. Porque para mí todo es bueno. Aleluya. Si me dan pescado, yo como pescado. Si me dan iguana, yo como iguana. Si me dan ardilla, yo como ardilla. Si me dan culebra, yo como culebra. Yo no tengo ningún problema. A ver, hermano, yo viví toda mi vida en la obra misionera. Sí. Si me dan mono, yo he comido mono. Yo no tengo ningún problema con eso. Amén, amado. Con ningún problema. Es más, hay algunas comidas de estas así que yo las prefiero que cualquier McDonald's o cualquier lo que usted ve. No se puede comparar. Pero ya eso pasó mi tiempo. Eso Dios me metió en el crono en aquel entonces. Que dormir en un hotel como el que estamos durmiendo, yo no tengo ningún problema. Dormir en uno que tenga pulgas, yo no tengo ningún problema. Amén, hermano. Porque cuando yo a los 16 años, no, como a los 17 años, fuimos a predicar en una selva que se llama el Darién. Es la frontera entre Colombia y Panamá. Una selva muy espesa. Había una aldea que se llamaba la aldea de los monos. Y cuando fuimos allá a dar una campaña, eran indígenas. Todos. Y yo fui con mi papá. Y mi papá a mí nunca me dijo que me iban a dejar allí. Un jovencito. Con la fiebre del evangelio, de evangelizar y de ser misionero. Imagínense, cuando terminó mi papá de predicar el último día, y había que ir en barco, 16 horas en barco. Hermano,
Y cuando terminó el culto, mi papá me dice, yo me voy mañana y tú te quedas. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, tú eres el único pastor joven que no tiene esposa, que no tiene hijos, que no tiene así, y nada te jala para la ciudad. Tú te quedas aquí. Y cuando yo me quedo allí, hermano, yo tenía que ser aceptado por el cacique. Por el cacique del pueblo. Si yo no era aceptado por él, yo no podía quedarme. Me matan. Que se lo comen a uno asado como el pernil que van a hacer aquí para Thanksgiving, así mismo se lo comen a uno. Y yo le dije a mi papá, ¿y cómo tú me vas a dejar aquí si este cacique no me conoce? Y mi papá me dijo, pues, ora a Dios para que te vaya conociendo. Y me dejó, hermano. Cuando la primera noche que yo era oscuridad y esos monos y esos tigres y todo eso gimiendo, y yo trepaba a nosotros le llamamos un jorón, allá arriba, había que dormir arriba, no se podía dormir abajo porque era peligroso. ¿Entiendes? Porque venían culebras, venían todo. Así que las camas eran así como al alto de la puerta arriba para uno poder dormir tranquilo. Y yo recuerdo, hermano, que dormí esa noche allí. Yo ni me acordé de orar que el cacique me aceptara. Dios mío, en la mañana siguiente, yo creo que yo le conté esto una vez a mi esposa. En la mañana siguiente me están dando una totuma, le dicen, de calabaza. Un recipiente así grande, lleno de una bebida. Y la habían calentado en el fogón para que me la comiera caliente. Y cuando el indio se sienta allí y me dice, pastor, comer esto, tómese esto. Esto es para bienvenida a nuestra tribu. Ya yo sabía que le había caído bien si me estaba dando la bienvenida. Lo que no sabía era lo que me estaba dando. Hermano, y después que me la tomé, me dice, pastor, bienvenido a nuestra tribu. Tú puedes predicar aquí todo lo que tú quieras, porque pasaste mejor la bebida del día de hoy. Es una bebida que la mascan. La mascan las indias, lo mascan. Si imagina usted la dentadura de un indio, ¿cómo está? Si aquí a veces cuando nos estornuda alguien, ¡ay, me estornudó! A ellos no podía hacer nada de eso. Ellos mascan el maíz. Lo toman, lo mascan y lo devuelven en una olla. Y lo dejan para el día siguiente, lo que le llaman, en mi país le llaman chicha fermentada. O sea, muchos de ustedes saben lo que es esa bebida, fermentada. Entonces ellos no tienen molino, ellos no muelen con otra cosa, así que lo mascan y lo devuelven y lo echan allí y lo dejan para el día siguiente. Eso hasta que hervía. Pero hermano, si yo le dijera que yo no le sentí ningún sabor raro, estaba dulce. Yo sé que es el Señor que le echó ahí azúcar o algo, porque de lo contrario no lo hubiera comido. Hermano, y yo me tomo eso, yo digo, cuando Él me dijo eso, yo nada más, pero nunca, hasta el sol de hoy, nunca me pasó nada. Después después que llegamos al culto en la noche, hermano, las mujeres no usan ropa, nada más, algo que le llaman taparrabos, aquí al frente y atrás, suenos afuera, todo, y los hombres igual. Así viste. Y cuando yo llego a la noche a predicar el primer mensaje, había como 100 y algo así reunidos en la aldea. Y el Espíritu Santo cayó en ese momento. Empecé a predicar, empecé a hablar del amor de Dios, empecé a hablar de que Cristo era poderoso. Y el Espíritu Santo de Dios se fue moviendo, se fue moviendo, se fue moviendo. Hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo y que ahora el pastor comía bueno. Porque por la noche me tenían saíno. ¿Usted sabe lo que es saíno? Es como un puerco de monte, grande. Hermano, esa es la mejor carne que hay. Cuando cazaban el venado, la primera carne era para el pastor. Entonces era que yo estaba comiendo 5 estrellas. Amén, hermano. Ahí es donde yo les digo que pude experimentar cosas que jamás he visto en mi vida. Porque entré en el trono de Dios. Entonces yo entendía de que no entendía que estaba en el trono de Dios, porque yo estaba pasando
todas esas vicisitudes porque Dios quería mostrarme lo poco para poder llevarme a lo grande en Dios. Mire, hermano, mi esposa es fanática de los quesos. Y no que el queso, yo fui a Italia, hermano. Y cuando llegué a un restaurante me dieron una lasaña. Y me dicen, ¿de qué queso quiere, compa? Yo no sé de eso. Digo, déme del mejor. Y me dice el pastor, pide el mejor queso. Y me sale el mesero, mire, este queso es de yo no sé cuántos años, añejado en yo no sé qué. Y me trajeron aquella pizza. Esto es lo más valioso que hay aquí en Italia. Una pizza con el queso. Bueno, me dio una cátedra de queso que yo no entendí nada. Hermanos, y cuando me trajeron esa pizza, digo, esa lasaña, una lasaña muy linda, muy bonita. Pero cuando me pegó el tufo de ese queso, yo le digo al pastor, ¿a qué borracho le quitaron las medias? Porque los que saben de queso saben que esos quesos huelen a ni quiera Dios. Y le digo al pastor, aquí vienen las patas como de 4 pordioseros de aquí de Francia. Yo no me lo pude comer del olor que el Señor me dice, ay, ¿a usted no le gusta eso? Esto vale carísimo. Le digo, no importa cuánto vale, quítemelo del frente porque huele a rayo. Ahí me acordé de cuando era misionero, la carne asada de allá de la montaña olía mejor que eso. Entonces, Dios me pasó por ese crono. El crono de Dios es donde Dios nos mete y nos enseña y nos dice, mira, tienes que aprender a depender de mí, porque cuando te dé lo mucho, sabrás valorizar lo que yo te voy a entregar en tus manos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y no es que no creamos más, no. Es que en el crono de Dios es que nuestro carácter se forma. En el crono de Dios es que nuestro lenguaje cambia. En el crono de Dios es donde nuestra mentalidad cambia. Porque Dios es una relación directa con Dios. Porque estamos en el tiempo, en la temporada, en el tiempo de Dios. Y Él tiene control. Amén, hermano. Así que no te quejes cuando estás en la prueba, porque estás en el crono de Dios. Amén, hermano. Estás en el crono de Dios. Después, cuando estés en la temporada, vas a ver y te vas a acordar que en el crono de Dios aprendiste a valorizar lo que ahora estás recibiendo en la temporada. Amén, hermano. Pero la iglesia tiene que entender, o los creyentes de hoy tenemos que entender y estar bien claro cuándo se termina el tiempo de Dios. Amén, hermano. Porque cuando terminamos el tiempo de Dios, entramos a la temporada. No es que nos salimos de la gracia de Dios, no, sino que terminó el crono de Dios. Y ahora Dios se queda en su crono y te suelta a su temporada. ¿Qué es lo que pasa en las temporadas? Hay cosecha. ¿Sí o no? En la temporada del mango hay mucho mango. En la temporada del aguacate hay muchos aguacates, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que entender que entró en la temporada de Dios. Hay gente que se le acabó el crono de Dios y entran a la temporada y no cosechan. La iglesia tiene que entender hasta dónde llega el tiempo de Dios y cuándo entraste en la temporada. En el tiempo del aguacate, usted consigue aguacate baratísimo en todos lados. Pero búsquelo fuera de su temporada a ver. No lo encuentra. Es diferente. Mire, hermano, cuando yo estuve en Suiza, el pastor me dice, Pastor Chen, te quiero llevar a una comida, a algo exquisito que aquí vale carísimo. Y el domingo después del culto vamos a ir ahí, yo te voy a llevar, porque eso es algo especial para la gente aquí. Cuando me lleva allí, hermano, yo lo veo pidiendo era como parecido a un Dairy Queen así, una fila larga. Cuando le toca al pastor,
yo lo veo que viene con 2 mangos. Y yo me quedo viendo. Me dice, pastor, es un privilegio para mí regalarle esto. Digo, ¿un mango? Pastor, ¿tú estás bromeando conmigo? No, esto es un honor regalarle esto. Me costó $23. Digo, ¿cuánto? $23. Digo, muchacho, tú estás loco. Si en mi país, allá en mi casa, yo los cojo en el piso cayéndose. Gratis, una bolsa de mango en mi país vale $2. Y tú pagaste $23 para este mango y el tuyo dice, no, pastor, nada más el tuyo para mí es muy caro. Le digo, no, muchacho, ¿por qué? Porque es un país que no produce estas frutas. Porque es un país que está 24 horas al día, 360 días al año, frío. ¿Qué es lo que se produce ahí? Manzana, uva y todas estas cosas de terreno frío. Pero un mango, miren, el mango más caro de mi vida, $23 por un mango. Amén, hermano. Ahí no había temporada para ese mango. Por eso ese mango costaba $23, porque no había temporada. Si van a Honduras o van a El Salvador, a Venezuela, a todos nuestros países, hermano, ¿quién paga $23 por un mango? Amén. Nadie. Entonces, la temporada de Dios, tú te das el lujo de cosechar lo que Dios ha preparado para ti. Y la iglesia tiene que entender, los cristianos que estamos aquí, tenemos que entender cuándo se termina la temporada de Dios y cuándo el tiempo de Dios y cuándo entra a la temporada de Dios. Porque cuando sale del Cairo de Dios, cuando sale del crono de Dios, ya tu carácter ha sido formado, ya tu mentalidad ha sido formada, ya tu visión ha sido formada. Ahora entra a la temporada de Dios, donde dice Dios, todo lo que tú pidas en mi nombre yo te lo entregaré, y empieza Dios a entregarte lo que tú le has pedido en su trono. Amén, hermanos. Y en los creyentes de hoy tenemos que saber bien claro cuándo estamos en el crono y cuándo estamos en la temporada. Porque hay gente que en la temporada reniegan de Dios. Y te puede pasar lo que le pasó a Moisés. Moisés renegó con Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes? No vas a entrar a la tierra prometida. Te la voy a enseñar de lejos. Entonces viene gente con una visión fresca, nuevo, gente nueva, y captan en la visión del crono y la temporada de Dios y reciben cosas grandes. Y uno dice, ¿y yo por qué no la recibo? Porque perdiste la temporada. Amén, amado. En este camino, en este evangelio, no se camina a lo loco. Amén, hermano. Usted tiene que caminar. Voy caminando en el crono de Dios. Dios está modificando mi carácter. Dios está modificando mi visión. Porque en el crono de Dios, Dios trata con las cosas esenciales de nuestra vida. Pero en la temporada de Dios, nosotros tratamos con las cosas esenciales de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Porque cuando camino en el crono de Dios, Dios purifica mi visión, Dios purifica mi mente, Dios purifica mi hablar, Dios purifica mi carácter, Dios purifica mis sentimientos. Pero cuando entro a la temporada de Dios, ahora soy yo el que toma control de la temporada y pido lo que quiero y recibo lo que pienso y tengo lo que le pido, porque Él me capacitó en su crono y ahora en su temporada hay bendición de vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Le pongo un ejemplo claro. Josué era servidor de Moisés. Josué anduvo con Moisés 40 años en el desierto. Pero ahora cuando Josué se muere Moisés, ¿qué le dice Dios? ¿Sabía Josué que se había muerto Moisés o no? ¿Sabía Josué que Moisés había muerto, sí o no? Sí lo sabía. En el crono de Josué se había muerto la visión, se había muerto el líder, se había muerto todo.
porque estos hombres caminaban conforme a lo que el líder dijera. Y ahora, por eso Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate. ¿Por qué? Porque Josué estaba en el crono de Moisés y Moisés estaba muerto. Los sentimientos de Josué estaban encontrados. Amén, hermano. Estaba llorando. Sus fuerzas se habían debilitado porque su líder se había muerto. Por eso es que Dios le dice a Josué: levántate, mi siervo Moisés ha muerto. Lo que quería decirle es: yo sé que tu visión murió, pero ahora yo te digo a ti, entra en mi crono, levántate y conquista. Levántate, ya el crono murió, ahora levántate tú y conquista la tierra que yo le prometí a Moisés. Ahora entra tú en el tiempo y la temporada de Dios. Amén, hermano. Y Josué y Caleb tenían 40 años cuando fueron a ¿qué? A espiar la tierra. ¿Por qué no fueron como conquistadores? Porque estaban en el crono de Dios. Cuando tenían 40 años, ellos estaban siendo preparados por Moisés, y Moisés los envía a ¿qué? A ver la tierra. Pero no los mandó a conquistar. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía no habían sido preparados para conquistar la tierra. Aleluya. Después pero miren, una persona que conoce bien el crono y la temporada de Dios. Caleb le dice: ¿te acuerdas que tenía 40 años cuando fuimos a ver la tierra? Lo que quería decirle, lo que eso quería decir en este lenguaje era: Josué, ¿te acuerdas que cuando fuimos a espionar la tierra estábamos en el crono de Dios? Pero ahora tengo 80 años. ¿Cuánto tiempo le tomó el crono de Dios a Caleb? 40 años. Amén, hermano. Porque por eso dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aleluya. Entonces, si Dios los manda a conquistar cuando tienen 40 años, no sabía qué iban a hacer con tanta bendición. ¿Se da cuenta? Entonces, a Dios le tomó 40 años prepararlos. Pero el viejo tenía la mente clarita. Y cuando entra a la temporada de Dios, le dice: Josué, mire, los hijos de Caleb sabían que el monte que le había prometido Dios a él tenía ¿qué? Gigantes. Amén, hermano. Tenía gigantes. Y ahora el viejo ya no tenía 40, ahora tenía 80 años. Pero mire, cuando Dios trabaja, cuando entramos en el trono de Dios y somos preparados en la mente, la visión y en todo lo demás, dice que aún así, como de 40 años son mis fuerzas ahora. Amén, hermano. Porque el hombre y la mujer que ha estado formado en el trono de Dios, la edad no lo detiene. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Sino que ahora Él le dice: y ahora mis fuerzas son iguales. Aleluya. Hermano, yo tengo 57 años. Si usted me pregunta a mí que mis fuerzas son iguales que las de 20, jamás. Yo a los 20 años saltaba de aquí a allá. Yo de 20 años te saltaba 4 líneas de alambre sin problema. Ahora la salto, pero por debajo. Ahora llego a ella y me agacho. Antes la saltaba, ahora no puedo. Y aunque quiero, a veces mi mente está a la 20. A veces en el trabajo mi mente está a la 20. Me voy a tirar de aquí, pero cuando llego a la orilla... ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen 40 aquí? 45. Mira cómo me dice, un poquito más. 45. Que Dios me permita llegar en 5 años más. A veces usted me va a levantar la mano y dice: ¡ay, me duele la mano! Los años pesan. ¿Sí o no? Los años pesan. Amén.
Yo me acuerdo que yo llegaba a un río allá en el pueblo de donde nosotros somos y había un puente arriba y yo me paraba arriba en el barandal del puente y me tiraba. Hace como 5 años, no, como 10 años atrás. Fui y todos los amigos míos de la iglesia, vámonos allá como en aquel entonces. Mire, y cuando me paré en la orilla del barandal, pastor, me entró un hormigueo en los pies. Y le dice a los muchachos, pero tírate que tú eres el bueno. Y yo ni es un nudo aquí en la garganta. ¿A dónde que yo y me tiré? ¿Sabe cómo me tiré así de pie? ¡Pum! Los años pesan. Sí. Pero la mente, cuando está en el Cairo de Dios, cuando está en el crono de Dios, tiene la fuerza. Aleluya. Porque cuando ya entonces caminamos en el crono de Dios y entramos a la temporada de Dios, ya no es por la experiencia, sino por la autoridad que hay en la lengua, en la boca. Y decimos, todo lo que yo pida al Padre, en su nombre lo voy a recibir. En el nombre de Jesús, ese monte es mío. No era que Caleb iba a llegar a pelear con los gigantes, pero él sabía que en el crono de Dios aprendió a tener autoridad y reclamaba lo que le pertenecía. Y le dijo a Josué, pero ese monte está lleno de gigantes, no importa, tal era mi fuerza cuando estaba allá con el trono de Dios, es ahora en mi temporada, dame ese monte que yo lo voy a conquistar, porque ese monte es mío. ¿Cuál es tu monte? Aleluya. Amén, hermano. Pide lo que es tuyo. Amén, hermano. El pastor mencionó de un pastor que está aquí, que tiene ¿cuántos años? 80. El pastor aquí. 80 años. Pero cuando tú has creído al proceso de Dios en el crono de Dios, tienes autoridad. Amén, hermano. Y la autoridad se usa con la boca. Amén, hermano. Moisés hablaba y Dios lo respaldaba. Y ahora cuando tú entras a la temporada de Dios, hasta Dios te tiene todo cosechado. Nada más que tú ordenes para recibir lo que tú estás pidiendo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. En el crono de Dios, nosotros estamos sujetos a preparar nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado. Amén, hermano. Amén. Y cuando nosotros conocemos el Dios que tenemos, nos atrevemos a decir, porque yo lo he hecho, le he dicho al Señor muchas veces, tú le respondiste a mi papá, yo vi a Dios cómo tú obraste en él, también lo puedes hacer conmigo. Y también lo vas a hacer con mi hijo. Y también lo vas a hacer con mi nieto. ¿Por qué? Porque estoy en el tiempo de Dios. Y ahora he entrado a la temporada de Dios. Amén, hermano. Y la temporada de Dios para Josué y Caleb era conquistar todo lo que ellos habían ido a inspeccionar. Dice que los racimos de uva la cargaban 2 hombres. ¿Se imagina usted? Una tierra que fluía leche y miel. Amén, hermanos. Amén. Y era como le decía, con la nevera llena, cualquiera adora a Dios. ¿Sí o no? Amén. Con $150,000 en el banco, ¿usted adora a Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿Ah? Con $1,000,000 en la cuenta. ¿Vinieron usted aquí a adorar a Dios, sí o no? Amén. Amén. Y a veces no viene porque se va de vacaciones un mes. Pero está bien, cosa. Amén, hermano. Y a veces le decimos, Señor, estoy en tu temporada, quiero $100,000. Y no me lo da Dios, ¿por qué? Porque Dios sabe que no te lo ha dado y ni siquiera has pensado en traer los diezmos al Señor. Así es. Porque dice, 1,000,000. ¿Cuánto es de 1,000,000 el diezmo? 100,000. 100,000. $100,000 para el pastor García. No. Pero tú no tenías 1,000,000 y Dios te lo dio. Pero cuando la persona entra en el crono de Dios, ya Dios le cambió la mente.
Amén, hermano. Y no tiene el millón y ya dio su tiempo. Santo, gloria a Dios. Santo. Hermano, una vez yo pastoreé una iglesia aquí en Estados Unidos llegando, y hubo un hermano en la iglesia, se ganó una demanda de $8 millones. Y ¿sabe qué? Un hombre que lo habíamos ayudado en todo, murió una niña en el accidente. Un cambio, iba viajando para un Thanksgiving precisamente, y se le abrió de las caravan, las cuadraditas que tenían ese problema de fábrica, se le abrió la puerta de atrás y las dos niñas se le salieron. Y atrás venía un camión. Una de ellas murió en el acto, la otra quedó despedazada, pero se logró salvar. Y este hombre, cuando se le salió todo, hermano, yo acababa de llegar de Panamá, pasando una necesidad terrible en Chicago, un frío, y se ganó $1 millón. $8 millones, perdón. Hasta hoy no sé dónde está. Nunca más vino a la iglesia. Wow. Nunca más. Me mandó una nota con un hermano diciéndome que le iba a poner alfombra nueva al templo, que le iba a poner las sillas nuevas, el equipo de sonido nuevo, y que ese era su diezmo. O sea, él tomó decisiones de lo que Dios quería. Pasaron los años, como a los 4 años, me enteré que se había vuelto a México con $8 millones, hermano, volverse a México. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Y qué pasó? Lo secuestraron y lo mataron. Y la mujer pagó yo no sé cuánto y lo mataron. No me alegro de eso. Pero es que el que juega con Dios, cuando tú entras en la temporada de Dios, hermano, no es para que, como dicen en mi país, para que le anden con el juega vivo con Dios. No, hermano. No, cuando tú entras a la temporada de Dios, porque tú te vas a dar cuenta que entraste a la temporada de Dios, buen trabajo, Dios va a bendecir tu compañía, te va a dar un carro nuevo, te va a dar una casa nueva, te vas a empezar a prosperar. No te olvides que en el Cairo de Dios allá, que en el trono de Dios fue que te formó, y tú tienes que seguir con la misma mentalidad de que Dios es el que te dio todo. Amén, hermanos. Sí, hay que seguir pensando en grande, pero no olvidarme del trono de Dios. Amén, hermano. Porque en el trono de Dios comiste sopa maruchan, ahora come de 7 mares. Acuérdate que en el trono de Dios fue que Dios te formó para darte los 7 mares que te estás comiendo ahora. Amén, hermanos. Porque los que estamos aquí, cuando éramos un grupo pequeño, tenemos que seguir estando aquí para hacer un grupo grande. Hermanos, y Dios va a traer mucha gente a este lugar. Esta iglesia va a ser bendecida, va a estar llena hasta el tope. No se preocupe por los problemas que vengan y las situaciones. Esas son cosas que están en el trono de Dios para entrar a la temporada de Dios. Y hoy he venido a profetizarle a alguien aquí que estamos entrando en la temporada de Dios. Amén, hermano. Mira el que está al lado y dígale: entremos a la temporada de Dios. Entremos a la temporada de Dios. Amén, hermanos. Porque Dios te va a usar a ti para traer a otros que vengan. Amén. Amén, amado. Bendecido el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos? Cuando nosotros conocemos el trono de Dios, entramos en su temporada con mente de reino. Amén. Yo oía en los pueblos donde estábamos predicando gente que decía: porque yo era una llaga perdida allá en el mundo, y aquí estoy y sigo siendo miserable. Yo no soy miserable. ¿Usted es miserable? No. ¿Usted es una llaga perdida? No. No.
perdida el diablo y sus secuaces. Nosotros no somos llaga perdida. Una llaga podrida. Tampoco. ¿Te acuerdas? Que había un grupo mexicano ranchero que cantaban una alabanza así: una llaga perdida era mi vida. ¿Se acuerdan de esa alabanza? ¿Sí? ¿El pastor se acuerda? Podrida, sí. Una llaga podrida era mi vida. Imagínate. Y estoy a medio camino de la jornada. Imagínense. ¿Ah? Sí. Y todavía hay cristianos que se sienten como una llaga podrida. Amén, hermano. Cuando salimos del crono de Dios, esa llaga podrida fue sanada. Amén. Amén, hermano. Estamos en el crono de Dios, es Dios y nosotros. Escuche bien. Cuando estamos en el crono de Dios, es Dios y nosotros. Ese carácter te lo voy a romper. Hermano, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso. ¿Verdad que sí? Pero Moisés tenía carácter. Lo que le llamamos hoy amargado. Sí, porque mi hijo me dice a mi: papi, ¿por qué estás amargado? ¿Por qué estoy amargado? Dice: porque tiene la cara así. Yo no estoy amargado. Nuestros hijos nos conocen. Y dice que si Moisés era manso, imagínese que cuando vio al pueblo de Israel idolatrando a otro ídolo, rompió las tablas que Dios le había dado contra el piso. ¡Ra! Y las rompió. Y eso que era manso. Si Moisés no hubiera sido manso, se las come ahí arriba. ¿Cuántos aquí son de carácter fuerte? Ahora le llamamos más profesional, de carácter fuerte. ¿Quién tiene carácter fuerte? No, verdad, levante la mano. Casi todo, Dios mío. Y hay gente que dice: ay, ese hermano amargado tiene un carácter fuerte, necesita orar. No, eso no es de oración. Esa persona es así, no va a cambiar. No, porque entonces si cambia, va a ser peor que Moisés. Va a ser un cuajolote ahí que le digan todo ahí como está. No, Dios necesita dentro de su obra gente de carácter. Amén. Amén, hermano. Gente que se atreva a decir: no, esto es así. Y Josué era una persona que no era muy conocido, pero cuando entra la temporada de Dios, lo primero que representa es su carácter. Amén, hermanos. Y empieza a conquistar. Los únicos que conquistan las cosas grandes de Dios son la gente de carácter, la gente que se atreve a pelear lo que le corresponde, la gente que no negocia con nadie, sino que dice: esto me lo prometió Dios a mí y a mí es que me pertenece y no lo voy a compartir con nadie porque Dios es del trono de él, a mí me lo dio. Y ese era Caleb. Temblando y titubeando, dice: esos gigantes me los como vivo. Amén, hermano. Dios, esta iglesia, en este lugar, este pastor, este liderato, esta congregación necesita gente de carácter. Amén. Amén, hermano. Aleluya. 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 Porque el hombre y la mujer de carácter pelea lo que Dios le ha prometido. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y cuando nosotros entendemos eso, Josué lo entendió y se levantó y entró entonces en la temporada de Dios. ¿Cuál era la temporada de Dios? Cosechar todo lo que Dios le había prometido. Y escuche bien, Dios no se lo había prometido a él. Dios se lo había prometido era a Moisés. Amén, hermano. Pero como Josué era de carácter, retomó la batuta de Moisés y empezó a conquistar
lo que le pertenecía. Y cuando Josué empieza a conquistar lo que le pertenecía, se levanta Caleb. Amén, hermano. Otro viejo de la historia. Y parece que tenía carácter Caleb, porque le dice, 40 años tenía cuando lo fui a conquistar, a espionarlo contigo, y ahora tengo 80, pero mis fuerzas son iguales de cuando tenía 40, porque el hombre que tiene carácter en el trono de Dios entra en la temporada de Dios a reclamar y a partir lo que Dios le está entregando. ¿Quién es el que reparte en una herencia? ¿Quién es el que reparte? ¿El hermano mayor o el menor si tiene carácter? ¿Ah? El mayor, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el mayor tiene autoridad. Amén, hermano. Y si no tiene carácter, el menor reparte lo que el mayor le dice. Amén, hermano. Dios necesita hombres y mujeres de carácter. Esta iglesia se va a llenar con gente que usted con su carácter la va a traer al Señor. Ya quiero ir terminando. Miren lo que dice Isaías 60. Si hay alguien que no tiene carácter, miren lo que dice Isaías 60. ¿Lo tienen? Levántate. ¿Y qué? Resplandece. Porque vino tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ninguna persona que haya entrado que no entre al trono de Dios puede resplandecer su luz en él. Amén. ¿Me siguen? Amén. Para que resplandezca la luz de Dios en ti, has tenido que entrar al trono de Dios. Para entonces que resplandezca en ti. Ahora, cuando sales del trono de Dios y entras a la temporada de Dios, empieza a resplandecer la luz de Dios en ti. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Por eso le dice, levántate y resplandece, que te ha venido tu luz. ¿Se da cuenta? La luz tuya es tuya. Toca a 3 personas y dile, mi luz es mía. Amén. Mire, entre mi esposa y yo hay una diferencia muy grande, enorme. Ella es la mujer de carácter. Yo la dejo, porque ella es la que se atreve. Mi mujer le vende un helado a un esquimal. Y el esquimal le paga el esquimal y medio. Yo no le vendo nada a nadie. Me da un miedo. Yo lo regalo. Yo no soy vendedor. Yo lo oigo hablando a ella con sus clientes y todo esto y lo otro, que cuando ella cierra el teléfono digo, si tú me hablas a mí así, yo renuncio a esto. Dice, no, porque a la gente tú tienes que hablarle así claro, porque ellos van a comprar algo y no pueden ir engañando. Le digo, por mí se pudre esa casa ahí, porque yo no la vendo. No, está loco. Cuando va a comprar algo, no, yo voy a pagar tanto, tómalo o déjalo. Y yo me voy huyendo. Fui a comprar mi carro. Y cuando ella empezó a hablar con el tipo, yo agarré el niño. Ay, el niño está en el calor, me lo voy a llevar a los hijos. No, ese precio yo no voy a pagar, yo voy a pagar tanto y ni quiero pagar tanto al mes. Y yo voy a dar tanto a él y a oírle a ella decirle a él, tómalo o déjalo. Mire, hermano, yo sudaba frío. Pastor, yo agarré a Yahshua, me lo eché al hombro y me fui y digo, no, él tiene calor. Voy a llevarlo para afuera. El que estaba sudando de calor era yo. Amén, hermano. ¿Ah? Yo pago el doble. Hermano,
Y con esa pelea que esta mujer le dio a ese tipo y le sacó la camioneta barata y pagó el pago que ella quería, usted me puede creer que al rato viene el hombre con un ramo de flores para ella. Yo le digo, hubiera sido yo, una bomba te hubiera traído, no un ramo de flores. Ella tiene su carácter para eso. Tiene carácter, mire hermano, te lo digo de verdad, cuando entra en cuestiones de negocio, mire, yo soy sordo, mudo, testarudo, de todo, yo no abro la boca, porque eso no es lo mío. Amén. A mí me ponen a predicar a 5 personas, yo predico como si tuviera 20,000 o 30,000 personas. Eso es lo mío. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, amén, que no yo no me voy a meter, consulta conmigo porque yo soy tu número, que voy a consultar si yo no sé de vender casa. Si Dios le ha dado la gracia a ella, después me viene y me dice, vendida. Yo digo, mi madre, ¿cómo es posible? ¿Cómo así? ¿Cómo hiciste? No, nada, yo nada más le dije lo que era ya voy a cerrar el contrato. Y yo muriéndome por dentro. Mire, un día llegué a un Walmart y estoy comprando en Walmart, no, en Home Depot. Y cuando estoy comprando en Home Depot siento que me tocan aquí. Ay, señor Chen, Mr. Chen, era uno que le había ella vendido la casa y me conoció. Y cuando yo lo toqué, yo me traga, me tierra. Digo, este me viene a reclamar algo de su casa. Salúdame a tu esposa, dile que estamos bien, felices en la casa. Porque eso no es lo mío. Amén, hermano. Pero ella tiene su tiempo en el crono de Dios. Yo tengo el mío en el crono de Dios. Y lo sabemos bien claro. Amén, hermano. Yo no puedo entrar en el crono que ella estuvo porque yo no lo voy a entender. Pero ella tampoco puede entrar en el mío porque no lo va a entender. Amén, hermano. Porque Dios trata con cada uno de nosotros en diferentes maneras. Alabado sea el nombre de Dios. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que cuando salgamos al otro lado y entremos a la temporada de Dios, sepamos cómo cosechar lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Aleluya. Porque hay cristianos que en la temporada de aguacate quieren estar cosechando limones y no puede ser. Por eso es que no ves la gloria de Dios en tu casa, porque estás cosechando lo que no es en la temporada de Dios. Amén, hermanos. Abra los ojos para entrar en la temporada de Dios. Cuando entres a la temporada de Dios de pedirle la casa nueva, pídesela que te la va a dar. Pero si le vas a pedir un rancho, te va a dar un rancho. Dios te da exactamente lo que tú pides. Hay gente que son tan humildes, Señor, si tú me dieras una bicicleta para llegar al culto, en la plena seguridad que el otro domingo vienes en una venota. Con este frío. Pero si le pides a Dios una Mercedes, te va a dar una Mercedes. Amén. A Dios no le gusta que le digamos, dame lo que tú quieras. No, si Él no es el que la va a usar. Él quiere que tú le digas exactamente qué es lo que quieres. Gloria a Dios. Amén. ¿Se acuerda cuando el profeta llegó y aquella mujer, aquella viuda, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes en tu casa? La viuda estaba en el crono de Dios. Los acreedores vienen y me quieren quitar a mis hijos. Estaba en el borde de la temporada. Le llegó el profeta de Dios y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Amén, hermano. Mire el cambio del crono a la temporada. ¿Y qué le contestó ella? Solo un poquito de aceite y solo un poquito de harina en la tinaja. Amén, hermano. La temporada de Dios le dijo, hazme a mí primero. Esposas que están aquí, ¿le haré usted a un extraño primero una torta? ¿O un pancake? Teniendo el último poquito para sus hijos nada más. ¿Le haré usted a un extranjero, a alguien que no conoce, a él primero? Humanamente hablando, ¿lo haría? No. Usted lo tiene para su hijo.
Y ella lo dijo, tengo aquí haciéndolo para hacer una torta para mí y mi hijo y dejarnos morir de hambre. Pero esa mujer salió del trono de Dios. Cuando le hizo la torta al profeta, entró en la temporada de Dios. Amén, hermano, porque entrar en la temporada de Dios puede ser mañana. Amén. Y dice que le dio al hombre de Dios y el hombre de Dios comió. Ya empezó a caminar en la temporada de Dios. Amén, hermano. Le dio de comer a otro en vez de comer ella. Porque el hombre y la mujer que anda en la temporada de Dios tiene para darle a los demás. Aleluya. Hay abundancia en su casa y tiene para repartir el pan a otro. Bendecido sea el nombre de Dios. Y con esto concluyo. Y no fue que la tinaja se llenó de aceite. Amén. Y no fue que la harina rebosaba y se regaba. Dice que todos los días venía y sacaba el poquito de aceite, un poco de aceite de la tinaja y harina, y comía ella y su hijo. Y el día siguiente estaba la misma cantidad. Amén, hermano. Y de nuevo sacaba y arrascaba la olla, raca, y salía la misma cantidad de harina. Y de nuevo, no era que había la abundancia, porque Dios no necesita la abundancia para mostrar su gloria. Dios necesita hombres y mujeres que crean en Él, que crean en la temporada, que crean en el crono. Eso es todo lo que necesita. Lo que quiere decir que con lo poco que tú ganes, vivirás como un hijo de un rey. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No es que la cuenta de banco se te va a llenar hasta los millones, no. Con ese poquito que tienes, vas a vivir como un rey. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Que con ese poquito que tienes, vas a ver la gloria de Dios. Le voy a contar este testimonio que me vino a la mente para terminar. Yo tenía 10 años. Yo le decía a mi esposa en otro día, me acuerdo de mi papá cada vez que predicó. Porque mi papá fue un hombre que supo quién era. El lema principal de él era Dios es real. Amén. Aleluya. Aleluya. Y cuando me acuerdo de estas cosas, mi corazón 10 años tenía. Pobres. Humildes. No pobres, humildes. Y mi papá nos dice, hijos, no hay nada que comer. Estamos empezando la iglesia. Un pueblito se llama Bejuco. Y nos sentamos, éramos 5 en ese entonces. 5, mi abuela, mi mamá, mi tía y mi papá. Él se sentó en la cabecera de la mesa. Yo siempre cerca de mi papá. Me senté al lado de él, mi hermana, mi otro hermano, mi otra hermana, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi otro hermano. Y le dijo a mi mamá, sirve los platos, Marileida. Mi mamá se llama Marileida. Sirve los platos. Yo me acuerdo que con 10 años yo dije, ahora sí es verdad que mi papá se está volviendo loco. ¿Se acuerdan que a nuestro pueblo le decían que eran aleluyas locos? Bueno, y mi papá está orando. Agárrense de la mano. Padre, gracias por estos alimentos que tú nos has bendecido hoy así. Gracias, Señor, porque en ti hay abundancia. Señor, gracias porque todos estos alimentos que vamos a participar de ellos. Y cuando mi papá está orando, habíamos desayunado un poquito de café. Y nosotros se hacían, ¿cómo le llaman? Como tortillas de maíz nuevo. Pero para nosotros es gruesa y la hacían en un comal, la asaban. Y eso era lo único que habíamos comido en todo el día. Y mi papá dándole gracias a Dios, gracias por estos alimentos, cuando de repente sentimos al lado de la puerta, llega un hermano, oímos que hacen así, y tocan, Dios lo bendiga. Mi papá para de orar. Y viene un hermano. Dice, Pastor Chen, mi esposa estaba haciendo unos espaguetis con gallina de patio. Estábamos haciendo unos espaguetis y Dios le habló que echara 2 libras más de espagueti para que le trajéramos a ustedes. En esos tiempos vendían unos platones así, de colores. Aquello estaba que hervía. Dice, aquí le manda a mi esposa, pastor. Aleluya.
esta bandeja de macarrones con gallina de patio. Alabado sea. Mi papá dice, sírvele, Marileida, a estos muchachos que coman. Sirve. Qué bueno es Dios. Aleluya. 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 No habíamos terminado la oración. Hermano, cuando estamos comiendo nosotros, como imagínate, como niños con hambre, se imagina usted comiendo yo digo, wow, Dios es grande. Cuando estamos, no, todavía ni a la mitad del plato siquiera, y estamos comiendo ahí dando gracias, a mí se me salían las lágrimas, dando gracias a Dios, todavía me acuerdo. Otra hermana toca la puerta, con una bandeja así. Pastor, estaba cocinando arroz con coco y almejas, y aquí le traigo, el Señor me habló y me dijo, echa 1 libra más y llévala a la casa del pastor. Aleluya. Y aquella y mi papá le puso ahí una mesa. Eso yo lo viví. A mí no me lo contaron. Por eso es que yo predico esto, porque yo lo viví. Amén. Cuando de repente aparece mi tío, no era cristiano, un borracho. Apareció mi tío por el camino, venía cantando, contento, no venía borracho, venía con 2 bolsas, una de Coca-Cola y una de Pepsi, y venía con 3, 4 litros de soda, y dice, cuñado, pasé por allí por la cantina y me iba a comprar una cerveza, pero Dios me habló y me dijo, no, llévale soda a tu sobrino, mejor para que ellos se alimenten. Oh, alabado sea Dios para siempre. Ese día comimos como millonarios. Aleluya. No, nada más eso. El culto de la noche aparecen unas hermanas, venían, nos traían dulce, nos traían de todo. Dice, pastor, aquí está para que los muchachos tengan desayuno para mañana. Yo lo vi, yo viví en el Cairo de Dios, yo viví en el trono de Dios, pero ahora estoy en la temporada de Dios, y me responde creer que Dios nunca nos va a dejar solos. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Ya habían pasado los años y yo no tenía zapatos. Yo no sé por qué Dios me ha movido a hablar de esto. No tenía zapatos. Llegaba a la iglesia y me escondía los pies debajo de la silla para que no me vieran sin zapatos. Una misionera de Arizona mandó una caja de ropa para Panamá a mi papá. Y había ropa para todo el mundo. A todo el mundo la ropa le quedó. Nada más quedaba un par de zapatos y a mí me gustaban. Pero no era mi medida. Yo era un cholo del campo que caminaba sin zapatos. ¿Qué zapato iba a entrar en ese ñame ahí abierto? Y en un descuido de mi papá yo me lo medí. Y nada más me entró la punta de los dedos. Y yo dije, me fregué. No me quedan. Nunca se me olvida. Gloria. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Gloria. Y recuerdo que le dije a Dios, Dios mío, me gustaban esos zapatos. Mi papá viene donde mí me dice, hijo, mídete esos zapatos. Y le dije, no me quedan, ya me los medí. Me dice, mídete los zapatos en el nombre de Jesús. Le digo, papi, me los metí, nada más me entraron los dedos. Me dice, ahora te está hablando el hombre de Dios. Aleluya. Mídete los zapatos. Aleluya. Hermano, cuando me arrodillé y agarré el zapato y me lo metí, yo vi cómo el zapato, yo no sé si fue el zapato que se tiró o fue mi pie que se encogió, yo no sé. Pero nada más hice así. Y metí el otro y los zapatos me quedaban. Y yo gritaba y decía, gloria a tu nombre. Por eso es que yo predico esto creyendo. Y yo hoy he venido a profetizarles aquí que ha llegado tu temporada, iglesia.
Ha llegado la temporada de esta iglesia. Ponte de pie y reclama lo que te pertenece. Dile, Señor, gracias. Ha llegado el tiempo de tu temporada, en el tiempo de Dios. Este altar está abierto mientras los músicos pasan. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Corre al altar a reclamarlo.